Ok. Bueno, yo les voy entonces a compartir algunas ideas claves transversales en la metodología de formación y acompañamiento del programa. Retomando algunas de las ideas que estuvimos pensando con Joana, ver y comprender nuestras realidades y nuestras cotidianidades no solamente se refleja en las situaciones que vivimos a través de recursos como la literatura, la música, el arte. Son espacios que nos proporcionan información de nuestra realidad, pero también es importante reconocer que nuestras acciones, nuestras formas de actuar cotidianas en nuestro día a día, también reflejan nuestras ideas, nuestros conocimientos, las razones y las explicaciones que nosotros interiorizamos y automatizamos en nuestra vida cotidiana. Así pues, la vida cotidiana expresa en la práctica nuestro modo de ser, de ver y de hacer en el mundo. Se asume sin cuestionamientos muchas veces porque entramos en unas rutinas constantes y cotidianas que dejamos de pensar en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Se asume entonces sin cuestionamiento y conformamos que estas acciones se vuelvan automáticas y se instalan en nuestra vida, que se convierten en rutinas permanentes y estables. También en nuestra vida cotidiana hay situaciones detonantes que son disruptivas, contradictorias, que ponen en tensión nuestra forma de ver y de actuar en el mundo. Percatarse de esas situaciones es importante porque nos permite revisar el sentido de lo que somos, de lo que hacemos y nos permite considerar lo que creemos, pensamos y hacemos. Esa coherencia entre lo que somos, pensamos y hacemos se pone en cuestión cada vez que tenemos esas situaciones en las que terminamos preguntándonos ¿y por qué nos pasa esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De qué manera estoy resolviendo tales situaciones? Yo quiero compartir con ustedes este video, pero no sé si lo logro compartir, entonces me gustaría que me ayudaras, Cristian, a presentarlo para que lo podamos ver en el link de YouTube. Es que yo acá no lo puedo activar. Un minutico, ya lo ponemos. Si quieres vas adelantando y ya lo ponemos en producción. Pero quiero retomar entonces algunos aspectos que vamos a ver en este es un video corto de animación en el que vamos a ver unas escenas de la vida cotidiana. A veces es más difícil analizar las situaciones de la vida cotidiana porque está tan con nosotros, está tan en nuestra vida día a día que no tomamos distancia. Y parte del ejercicio del ver en nuestras estructuras de trabajo y dentro de la metodología de acompañamiento que queremos posicionar a partir de estos procesos de formación es que tomemos y retomemos recursos que nos permitan pensar las situaciones más cercanas desde nuestra vida cotidiana, pero también desde nuestro trabajo pedagógico, de lo que vivimos en el aula cotidianamente, de lo que vemos en los establecimientos educativos que se nos han vuelto también prácticas y formas de actuar instaladas, permanentes y a las cuales a veces no les ponemos mucha atención. Importante reconocer que a partir de estas experiencias podemos observar nosotros mismos los reflejos de nuestra realidad. Los voy a dejar con el video para que se ubiquen desde allí ese mismo análisis que hemos hecho desde la perspectiva de María, de la literatura, de lo que nos evoca. Este es un lugar que nos lleva a pensarnos nuestro día de hoy, nuestra situación cotidiana y qué podemos descubrir a partir de ella. Gracias, Cristian.
Bien. Bueno, me gustaría que se quedaran con las ideas de, si quieres lo podemos detener ahí, Cristian. Me gustaría que nos quedáramos, este video lo encuentran en YouTube, lo pueden terminar de ver, pero me parece importante que recojamos algunas de las imágenes que nos generan verlo. Y no solamente para que las conversemos, sino más bien para que las miremos internamente. ¿Qué te produce a ti, a cada uno de ustedes? ¿Qué sensaciones le genera ver estas imágenes, ver esa realidad? Y que de algún modo cuando la miramos nos vemos reflejados en ella, tal vez no con toda la tranquilidad, porque de pronto nos puede estar impactando ver, eso pasa todos los días y tal vez no lo veíamos desde este punto de vista.
A eso me refería un poco con el ejercicio de hasta qué punto ver la vida cotidiana se convierte en una dificultad en tanto la tenemos tan cerca que difícilmente tomamos distancia de ella. Afortunadamente tenemos recursos como estos, como el arte, la literatura, la música, el video, las caricaturas. Los artistas siempre nos están mostrando algo de la realidad con un plus, con una distancia, con una posibilidad de mirarla con detenimiento para observar qué sucede allí y que nos podamos preguntar. Pero eso también nos sucede a nosotros cuando vivimos nuestra cotidianidad y pasa algo que nos pasa de un momento a otro sin preverlo y se nos vuelve un problema. Pero más bien que pensar que sea un problema para resolver, es también pensar por qué estoy viviendo estas situaciones y hacia dónde voy. Ahora bien, si nosotros lo conectamos con nuestra práctica, con lo que hacemos en nuestro trabajo, vamos a volver un poco a este ejercicio. ¿Qué significa entonces la práctica pedagógica? Desde esa mirada. Nuestra práctica pedagógica, nuestra labor como maestros, y me ubico como maestra, como colega, como quien ha podido trabajar con niños y niñas y como quien conoce los establecimientos educativos. Cuando nosotros pensamos en la práctica, nuestra práctica se instala en una racionalidad práctica. Eso quiere decir que pensamos lo que hacemos y damos razón de ello a través de nuestras determinaciones profesionales. Eso es un conocimiento práctico. Desde la práctica pedagógica, entonces podríamos afirmar que en ella se instala una racionalidad práctica, una construcción, un sentido, una explicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos, en particular sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía y la didáctica se han venido construyendo en ese trasegar teórico, en esa relación entre la teoría y la práctica, la aplicabilidad de ciertos preceptos teóricos que vienen de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la historia, de las disciplinas también, y cómo nosotros logramos que a través de nuestro ejercicio de enseñanza esa práctica tenga un lugar. Esta implementación de la práctica, eh, pues pone en funcionamiento esas propuestas teóricas. Se me están corriendo las diapositivas, no sé quién las está moviendo, si soy yo. No, acá está, listo. Esta implementación entonces de las teorías nos proporciona ámbitos de conocimiento desde lo que hacemos en la práctica. Es un lugar de conocimiento que a veces no lo tenemos tan presente o a veces lo dejamos de lado, tal vez porque está tan cerca de nosotros que no vemos la riqueza que puede producirse a través de ese pensar la práctica pedagógica. Y resulta que ese pensar la práctica pedagógica, ese conocimiento práctico del profesor, es propio de la reflexión profesional de todo docente. Y a veces lo olvidamos o lo dejamos de lado o no le damos el lugar tan importante que requiere. Esa racionalidad práctica conforma entonces explicaciones de las acciones, de la realidad, del conocimiento aplicado, del efecto de las teorías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en cómo accedemos al conocimiento, pero no solamente cómo accedemos al conocimiento, sino cómo producimos conocimiento y cómo ayudamos a esa aprehensión, interiorización y comprensión del conocimiento. No solamente para los aprendizajes de los estudiantes, sino también para la pedagogía misma, para el conocer práctico de la pedagogía y para poder dar cuenta de nuestro lugar profesional desde allí. Es por tanto que consideramos que la construcción del conocimiento práctico desde la pedagogía ha de ser un ejercicio sistemático, organizado, visible, referenciado, y en este caso lo estamos planteando desde el acto reflexivo eh, de lo que hacemos en la práctica. Por un lado, desde lo individual, desde lo que somos y hacemos como maestros, pero también desde lo colectivo, desde esa construcción conjunta del maestro con sus colegas y en su ámbito de trabajo. Esto permite crear entonces puntos de conocimiento, puntos de vista desde distintas perspectivas que nos permiten ampliar y profundizar ese sentido, esa explicación y cómo validar esas ideas que se soportan y acompañan y sustentan nuestras prácticas pedagógicas. Voy a pasar a la siguiente.
Aquí entonces estamos hablando de la construcción dialógica del conocimiento, que es una estructura que ya todos conocemos, que se viene instalando desde la formación de la pedagogía, desde el lugar del conocimiento del maestro, desde la propia capacidad docente para la producción de conocimiento desde la práctica. Entonces consideramos que la reflexión sobre la práctica pedagógica es una acción fundamental de la profesión docente y desde ese lugar estamos posicionando todas estas estructuras de trabajo, que quiere decir que tenemos que trabajar a partir de ese lugar de la reflexión del maestro y de su experiencia. En ese sentido, la propuesta metodológica que se está instalando y que de alguna manera viene a acompañar el proceso de desarrollo del módulo 1 de nuestro proceso de formación, está instalado precisamente en una propuesta de trabajo que articula estructuras alrededor de 4 momentos en la reflexión y en la construcción del proceso de acompañamiento, que es el momento de ver, el momento de comprender, transformar, recordar y compartir. Un poco las experiencias que hemos compartido tanto Joana como yo en este momento han sido algunos ejemplos de esas dinámicas de trabajo que queremos ir construyendo y posicionando en cada uno de nuestros procesos de formación y acompañamiento. En ese sentido, tratamos de reconocer una realidad desde nuestra propia comprensión, desde nuestras experiencias, para llegar a un lugar que nos permita ampliar la mirada y comprender aún más esa situación para desde allí buscar alternativas de transformación e implementación que nos permitan más adelante también hacer un registro, una revisión, una sistematicidad, un ejercicio de recoger lo vivido para poder recordar y compartir la experiencia. Esos 4 momentos que estructuran la metodología se sustentan básicamente en estos 5 enunciados que están soportando el ejercicio de la fundamentación de la metodología. Principalmente, entonces, se reconoce desde ese lugar de reflexión es como acción propia de los sujetos y en particular del profesional reflexivo del maestro. Eso implica entonces ser partícipes de unos procesos de construcción dialógica del conocimiento sobre la práctica pedagógica, su sentido, su reelaboración y la creación de alternativas. Partimos entonces de reconocer ese maestro desde su lugar profesional, quien transforma su propia práctica, quien reconstruye su propia práctica y quien le da el sentido y la fundamentación que ella requiere, reconociendo su complejidad. La formación situada en equilibrio y en articulación que se plantea desde esta metodología es entonces dar un valor suficiente tanto al qué formamos, en sobre qué contenidos, estrategias, propuestas didácticas y pedagógicas construimos y compartimos, pero también el cómo las facilitamos y las posibilitamos en esta práctica pedagógica desde la realidad de los territorios, desde los intereses de los establecimientos educativos, desde las necesidades de los estudiantes y obviamente desde las necesidades y las formas de comprender el proceso pedagógico en cada uno de los establecimientos educativos. Entonces, se concentra en mantener esa continuidad, esa complementariedad, esa continuidad entre el ver, comprender, transformar, recordar y compartir. Bien, vamos a seguir con la siguiente. Aquí hay una explicación que ya muchos de ustedes conocen, en donde consideramos los aspectos básicos de cada uno de los componentes de la metodología, asociando al ver esa posibilidad de ver lo particular, de comprender la experiencia del saber propio para desencadenar y descentrar ese pensamiento y reconocernos como maestros en nuestro quehacer y en nuestras formas de trabajo. El comprender nos invita a ampliar la mirada, un poco lo que hacía Joana hace un momento, de contrastar ese saber, esos conocimientos previos, esas impresiones con lo que podemos documentar, con lo que podemos ir más allá, que nos permitan tener una mayor comprensión y hallarle sentido y apropiación, para nuestro caso, a nuestra labor pedagógica. El transformar se asocia con esas acciones que se movilizan, con esas posibilidades de transformación que se dan
obviamente, para este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que surgen de esas inquietudes, de esas problematizaciones, de esas ideas que nos genera la necesidad de ir más allá, que identificamos desde el ver y comprender, que nos permite entonces lograr unos procesos, unas formas de trabajo mucho más cercanas a lo que es vital e importante para los niños y niñas o para nuestro contexto o para el conocimiento o para el lugar propio de la práctica. Volvemos entonces al recordar y compartir, reconociéndolo como ese lugar de documentación, de apropiarse de la experiencia y de poder comunicar a través de estas comunidades de aprendizaje, de esos equipos de docentes, de estos grupos de trabajo que los maestros construyen como comunidades profesionales para dar cuenta de ese ser a ser profesional del maestro. Bien. Dentro de esta metodología, quiero dar ya para cerrar un poco algunos elementos que consideramos importantes dentro de esta construcción. Entonces, como lo decíamos, el conocimiento práctico, el reconocer esa relación del conocimiento práctico y lo que ello implica, pero por otro lado, reconocer esas claves que son importantes dentro de la metodología. Considerar la continuidad del ciclo, fundamentar y mantener y alimentar esa continuidad en todos los momentos del ver, comprender, transformar, recordar y compartir, que es un proceso que los maestros realizamos cotidianamente y que a veces no lo visibilizamos, que hace parte de nuestra práctica pedagógica y que dentro del programa asumiremos los roles, el lugar del maestro, su saber, su práctica, su reflexión, desde nuestras relaciones de trabajo, tanto entre docentes con formadores, formadores con tutores y docentes en los establecimientos educativos, así como las secretarías de educación en cada uno de nuestros territorios. Y finalmente, importantísimo no perder de vista el instalar auténticos diálogos de construcción de conocimiento, donde tengamos la capacidad de escucha, de observar un poco lo que se recogía en esta encuesta, en estas preguntas que nos hacía Joana, de cómo somos capaces de proponer y participar en espacios de conversación, de construcción de conocimiento, y los tiempos para escuchar, los tiempos para pensar y los tiempos para crear y sistematizar lo que llevamos a cabo en nuestras experiencias de trabajo y revisar cómo nuestras comunidades de aprendizaje consolidan y fortalecen esas experiencias de trabajo. Aquí cierro mi intervención. Esa era como la continuidad del proceso y como dejar algunas pistas para seguir elaborando y desarrollando más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Consuelo, a Joana también, por este primer momento que nos provoca, que nos deja en la anticipación de esto que será nuestro siguiente momento en la conversación con Astrid. Yo quiero cerrar este primer espacio, este primer momento de nuestro encuentro con unos comentarios que están aquí compartiéndonos por el chat de YouTube. Nuestra compañera formadora Liliana Costa está ahí tras bambalinas muy pendiente enviándonos los comentarios por YouTube, y yo quiero cerrar este espacio simplemente con estos dos para ya darle paso a nuestra invitada Astrid Cáceres. Entonces dice por acá Mary Rojas, a ver, miremos por acá, dice por acá, permítanme un segundo. Dice Gladys María Rivera, la escuela es un aparato del Estado, impone prácticas hegemónicas y nosotros como maestros a veces damos todo lo que tenemos, lo mejor para formar sujetos productores o más bien reproductores. Por acá dice también Carlos Alberto Real Perazo, responde a una rutina, muy seguramente al finalizar aparecerán líneas de fuga o ruptura que direccionarán otros comportamientos. Quiero con estos comentarios cerrar nuestro primer momento y pasar al segundo, porque allí salen palabras que son claves para este ejercicio que hemos venido proponiendo en relación con esta posibilidad de problematizar la práctica pedagógica, y esa problematización de la práctica pedagógica justamente en términos de permitirnos, de darnos el tiempo, el momento, el espacio
para alzar un poco la mirada y para volver sobre la cotidianidad en términos de poder repensarnos qué es lo que ocurre allí y por qué ocurre allí, pero también con la posibilidad creativa que tenemos de pensarnos de qué otras maneras pueden ser esas realidades que tenemos allí en los territorios. Y no necesariamente porque lo que esté ocurriendo allí deba ser reevaluado, sino porque todo el tiempo estamos en un ejercicio de cambio, de dinamismo constante frente a nuestra práctica pedagógica y siempre es importante ese ejercicio reflexivo. Entonces, vamos a continuar con esto aquí en mente con nuestro siguiente momento de nuestro webinario. Para este momento, yo quiero primero invitar a mi compañera, colega, Julie Pauline Trujillo Vanegas. Julicita, ¿ya está por ahí? Sí, por acá estamos, por acá estamos. Bueno, Julicita es asesora de la Subdirección de Calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación. Es maestra, amante del trabajo con comunidades y pares formadores. Es licenciada